Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Para mí es un placer, un honor, una enorme satisfacción comentarles que vamos a iniciar una historia que fue muy pedida desde los inicios del canal Amo en Puerto. Esta historia es larga. Se puede decir que es la historia más larga que hemos leído hasta el momento o que voy a leer hasta el momento. Pero estoy súper emocionada porque sé de lo grande e importante que es esta historia para el Candimundo y también estoy muy emocionada porque fue una historia que estuvo detenida por la autora por mucho tiempo, pero ya la terminó de revisar, reorganizar y ella ya se encuentra conforme con ella. Por eso me dio ya su consentimiento para ser narrada. Les cuento que creo que fue la tercera historia por la que pedí permiso y la autora fue muy, muy amable cuando me respondió, pero me pidió tiempo porque estaba como en ese proceso de volverla a leer, de reorganizarla, de organizar esos detalles que faltaban y por lo que ella no estaba conforme. Entonces hasta hace poco volvimos a conversar y ella me comentó que estaba lista, así que me dio ya su consentimiento, su permiso para narrarla y traerla al canal. Hablo de Emilce, más conocida en el Candimundo como Milcer G. La historia que voy a narrar a continuación se llama Entre Esmeraldas y Zafiros. Ya sé que es encantadora y ya sé que se van a emocionar y nos vamos a comer las uñas y va a ser súper angustiante y va a estar cargada de emociones, de situaciones que nos van a hacer llorar, hacer reír, bueno, en fin. Quiero comentarles un poquito acerca de Milce. Ella es una argentina que empezó esta historia desde mayo de 2015, es decir, que lleva 4 años escribiéndola. Así que es una historia muy elaborada, muy cuidada por la autora, muy querida por ella. Así que vamos a darle el tratamiento que merece. Espero entonces que me sigan acompañando en esta travesía, en este nuevo mundo de aventura en el que nos vamos a inmiscuir. Así que sean ustedes bienvenidas a una historia más de nuestros rebeldes favoritos. Entre Esmeraldas y Zafiros por Milcer G. Disclaimer y advertencias. Los personajes de Candy Candy pertenecen a sus creadoras Kyoko Mizuki y Yumiko Igarashi. Este fic es continuación de la historia original y toma elementos del manga y anime. Ha sido creado sin fines de lucro, solo a fines de entretener a la audiencia y complacer los delirios literarios de la autora, quien se reserva los derechos pertenecientes a la trama y personajes adicionales por ella ideados. En caso de utilizarse fragmentos de canciones, poemas y otras obras, los mismos estarán debidamente acreditados. En algún punto de la trama pueden presentarse escenas de corte erótico. Si no te agrada leer o escuchar acerca de este tipo de situaciones, este definitivamente no es el fic que estás buscando. Sobre aviso no hay engaño, así que no acepto quejas al respecto. Por el resto, cualquier comentario, sugerencia o crítica constructiva será más que bien recibida.
Habiendo cumplido las formalidades, te doy la bienvenida y espero, sinceramente, que disfrutes este viaje al que humildemente tengo el gusto de invitarte. Atentamente, la autora Milcer G. Entre esmeraldas y zafiros. Capítulo 1. Cuando tú llorabas, yo secaba tus lágrimas. Cuando tú gritabas, yo luchaba contra todos tus miedos. Tomé tu mano a través de todos estos años, pero tú tienes todavía todo de mí. Evanescence, my immortal. A esas horas el sol debería haber estado asomado y comenzando a dar sutiles pinceladas de luz al cielo, pero ese día, el primero del año, parecía que el astro se había quedado dormido, acobardado por la persistente nieve y el frío estremecedor. Enfundada en un pesado abrigo de lana, una pequeña figura atravesó las puertas del Hospital Santa Juana y comenzó a recorrer las pocas cuadras que la separaban del calor de su hogar, en la Gran Chicago. Había sido una noche larga, no por exceso de trabajo, sino por la ausencia total del mismo. Justamente Candy había solicitado realizar la guardia de esa noche con dos finalidades. Primero, evitar tener que asistir a la tediosa cena de fin de año ofrecida por la tía abuela Elroy, y por otro, para olvidar a través de sus labores el tremendo dolor que le ocasionaba recordar, especialmente en esas fechas. Pero poco había salido de acuerdo a lo planeado. La cena fue evadida, pero a cambio tuvo que soportar decenas de reproches, ruegos y pedidos por parte de sus amigos y familiares, especialmente Annie, Archie y Albert, quienes no podían concebir que Candy no estuviera presente para las festividades. Por otra parte, había cubierto sus horas de guardia, pero ni un paciente había requerido sus servicios y el trabajo administrativo se había terminado con demasiada prontitud, dejando por delante largas horas de espera, cavilaciones y remembranzas. Llegadas las 7 de la mañana, el habitual buen humor y la franca sonrisa que siempre acompañaban a la joven habían desaparecido por completo, siendo reemplazadas por una lúgubre máscara mitad enfado, mitad frustración. De ese talante salió de su trabajo y no pudo dejar de sentir un escalofrío cuando el viento matinal golpeó su rostro. Esa gelidez era tan similar a la que había sentido aquella noche, apenas un par de años atrás, la misma que parecía haber cubierto su corazón desde entonces, aquella que se empeñaba en ocultar a los ojos del mundo, al que había conseguido engañar como una consumada actriz. Ante este pensamiento frunció el ceño lacónicamente. Una actriz, como aquella que había salvado a la razón de su vida, arrebatándosela al mismo tiempo. Sacudió la cabeza para intentar despejarla y, arrebujándose más en su abrigo, aceleró el paso. A los 10 minutos abrió la puerta de su cómodo apartamento para encontrarse sorprendida con que la chimenea estaba encendida. La escena de las llamas danzando alegremente en calurosa bienvenida reconfortó su cuerpo y su alma. Se acercó rápidamente al fuego para calentarse más rápido y descubrió sobre ella una nota escrita con inconfundible caligrafía. La tomó con una suave sonrisa y leyó. Supuse que estarías agotada después de una noche de trabajo, así que no quise molestarte. Pero conociéndote como te conozco, estoy seguro de que cuando llegarás a casa ni siquiera te molestarías en encender el fuego y caerías rendida, con riesgo de enfermarte. Así que pasé y lo hice por ti. Por mucho que me gustaría cuidarte, no quisiera que fuera en esas circunstancias. Vendré a visitarte por la tarde, a la espera que este nuevo año me traiga la respuesta que tanto ansío. Con todo mi amor, tu Bert. Albert. Suspiró Candy con tristeza. No sabes cuán agradecida estoy por todo lo que haces por mí.
No sabes cuánto me gustaría poder corresponderte como lo mereces. No sabes cuánto lo intento, aunque a veces siento que no puedo, pero te juro que lo seguiré intentando. Te lo juro, Albert. Albert querido. Dejó la nota nuevamente sobre la chimenea y sintiendo una dolorosa punzada de culpa en el corazón, comenzó a quitarse lentamente el abrigo mientras que, por enésima vez, desde que había empezado la jornada, una lágrima rodaba incontenible por su mejilla. Albert, su caballero de brillante armadura, su príncipe de la colina, su salvador, su tío abuelo William, su hermano, con quien siempre había podido contar desde que era niña, aún sin saberlo, quien había hecho menguar su dolor por la partida de Annie, quien la había salvado tantas veces de los Ligan, quien la había acompañado en su dolor por la muerte de Anthony, quien la había adoptado ofreciéndole una vida y una educación que ella jamás se hubiera atrevido a imaginar, quien mejor que nadie había entendido su anhelo de libertad y por ende le permitió elegir su destino, aunque éste estuviera totalmente en contraposición a las expectativas y requerimientos de su familia, altamente tradicionalista, quien había sido su paño de lágrimas cuando se vio obligada a separarse de Terry, quien aún se ocupaba de grandes asuntos como que le devolvieran su empleo en Chicago y quien también recordaba pequeños detalles como dejar un fuego encendido para cuando ella regresara a casa. Albert, quien nunca le había pedido nada a cambio de su amor incondicional hasta ahora, que le rogaba por una oportunidad que Candy no sabía si sería capaz de darle, a pesar de lo mucho que lo intentaba. La joven, con el cuerpo aún entumecido por el frío, terminó de desvestirse y se metió en la tina, con la esperanza de relajarse y poder luego conciliar el sueño. Pero los recuerdos se agolpaban en su mente y con resignación los dejó fluir en libertad. Flashback. Aquel día, en el hogar de Pony, cuando había caído en la cuenta de que Albert no era nada más y nada menos que su precioso príncipe de la colina, Candy también notó en la mirada del joven algo de lo que nunca antes se había percatado, una luz distinta, una insistencia, un deseo que el hombre no parecía atreverse a confesar. Acostumbrada a reírse de sí misma, la muchacha descartó este pensamiento en el acto, pero con el correr de las semanas el mismo retornaba en forma insistente y permanente, hasta que, casi 6 meses después, la realidad fue innegable. Esa mañana de septiembre, mientras disfrutaba de uno de los últimos amaneceres veraniegos, la hermana María entregó a Candy una carta de Albert. En ella solamente decía que mirara el sobreadjunto y que, si estaba de acuerdo, tomara el tren de las 9 del día siguiente en la Porte rumbo a Chicago. Él estaría aguardando en la estación. La joven abrió el segundo sobre, extrañada. Señorita Candice White Andre, con sorpresa hemos recibido una carta de parte de la señora Sarah Ligan, en la cual nos informa que ha habido un error en cuanto al informe que oportunamente nos presentará respecto a su persona. Por la presente quiero hacerle llegar 1000 disculpas por el terrible malentendido del que ha sido la principal perjudicada e informarle que, en caso de considerarlo pertinente, tiene a su disposición su puesto como enfermera en el Hospital Santa Juana. Espero tenga en consideración mi solicitud, ya que su falta en la institución no ha pasado desapercibida. Su profesionalismo y calidad humana son una gran baluarte para la profesión médica, y no quisiera tener que prescindir de ellos por más tiempo. Quedo a la espera de una respuesta favorable. Dr. Leonard, Hospital Santa Juana. Candy releyó la misiva nuevamente, sin dar crédito a sus ojos. El doctor Leonard le estaba devolviendo su puesto de trabajo en Chicago. ¡Qué extraño!, murmuró desconcertada. ¿Quién le habrá hecho llegar esta nota a Albert? Se encogió de hombros alegremente. Sabía que Albert tenía contactos en todas partes, así que dejó el asunto de lado. Tenía tanto por hacer y apenas poco más de 24 horas antes de partir. ¡Dios mío!
exclamó mientras bajaba a toda velocidad del padre árbol. Debo hablar con la señorita Pony y la hermana María. Debo hacer las maletas, despedirme de los niños. Corrió y sin ningún tipo de ceremonia, tal y como acostumbraba, irrumpió en la cocina del hogar, donde sus dos madres se encontraban atareadas terminando de preparar el desayuno. «Señorita Pony, hermana María», exclamó emocionada. «¿Qué pasa, Candy? ¿Por qué vienes tan excitada, niña?», inquirió la hermana María fingiendo reprobación, aun cuando adoraba ver a su hija predilecta embargada por auténtica felicidad. Ese era un gesto que pocas veces le había visto desde hacía casi 3 años, y aunque la joven se empeñara en ocultar su pena, la religiosa, conociéndola, sabía que no era más que una fachada para ocultar su profunda herida por la separación del actor. «Buenas noticias de Chicago, hija», sonrió indulgentemente la señorita Pony, quien compartía los pensamientos de su compañera de tantos años. «Señorita Pony, hermana María», rió Candy corriendo a abrazarlas. «Jamás pude imaginar algo así. Mi antiguo puesto de enfermera en el Hospital Santa Juana. Mañana vuelvo a trabajar». «¿Mañana?», exclamaron sorprendidas ambas mujeres. «Sí. No sé cómo Albert consiguió esta carta del doctor Leonard. Yo nunca creo haber mencionado mi relación con los Andry. Como sea, le restó importancia. En ella me pide disculpas y dice que la señora Ligan se retractó por las injurias que dijo contra mí y el doctor me ruega que regrese. Albert me espera mañana en Chicago. ¡Mañana! Hasta me ha reservado un pasaje en el tren que sale del aporte a las 9. La señorita Pony y la hermana María se miraron significativamente al escuchar el torrente de palabras que derramaba Candy mientras les contaba las buenas nuevas. La chica, emocionada como estaba, no fue capaz de notar esa corriente de pensamientos que se transmitía entre sus dos madres. Habían decidido que era momento de hablar y que lo harían después del almuerzo, cuando los niños estuvieran tomando sus siestas y el hogar un poco más en calma. Entretanto, con genuina alegría, abrazaron a la muchacha, felicitándola y la instaron a comenzar a prepararse para el viaje, dispensándola de ayudarlas con los niños durante la mañana. Candy salió canturreando alegremente del hogar y se dirigió a casa del doctor Martin, quien hacía un tiempo se había mudado a la clínica cercana, dado que el antiguo doctor del pueblo ya se encontraba demasiado viejo como para seguir ejerciendo. La rubia seguía colaborando con él cada vez que el hombre requería sus servicios de enfermería, y ella, agradecida por su gran amabilidad y hospitalidad, sentía que debía ser uno de los primeros en enterarse de su partida. Luego de allí, había decidido que sería bueno ir al rancho de los Cartwright para despedirse del señor Cartwright y de Jimmy, y que luego almorzaría con Tom. Serían 3 difíciles despedidas, pero no quería partir y dejar que sus mejores amigos se enteraran por terceros o por alguna carta. A las 2 de la tarde, con los ánimos un poco más calmados y los ojos enrojecidos por no haber sido capaz de evitar llorar al despedirse de sus amigos, Candy regresó al hogar de Pony. Quería ir directamente a su habitación a empacar para, después de la merienda, dedicarse a jugar con los niños a los que tanto extrañaría. Al pasar por el recibidor de la señorita Pony, notó que la puerta se encontraba entreabierta. No llegó a preguntarse el porqué de este hecho, cuando escuchó la dulce voz de la anciana invitándola a pasar. Para su sorpresa, tanto la mujer como la hermana María la estaban esperando con un humeante tazón de chocolate caliente, su bebida favorita en todo el mundo, y más si estaba preparada por las amorosas manos de esas 2 damas. «Ven, Candy, siéntate con nosotras. La hermana María y yo queremos conversar sobre algunos asuntos contigo antes de que te fueras». Candy asintió intrigada y tomó el asiento que le ofrecían. «¿Sucede algo malo, señorita Pony?» «No, hija, al menos no por ahora, y es justamente para ponerte sobre aviso que hemos decidido tener esta conversación. Pero, antes que nada, quisiera que fueras honesta al responder a las preguntas que queremos hacerte». «¿Estás de acuerdo, Candy?», inquirió la señorita Pony, observándola con sus ojos grises, límpidos a través de las gafas. La muchacha simplemente asintió con seriedad. «Bien, querida Candy, primero y principal, quisiera que me digas qué sucede con el señor Granchester», dijo sin rodeos.
La joven se atragantó con el chocolate que había comenzado a beber y se sonrojó furiosamente, intentando mantener la calma. Respiró hondo y contestó: Terry, el señor Granchester, no sé qué sucede con él exactamente. Lo último que sé es que después de un tiempo de ausencia retomó su carrera como actor y luego, no sé, seguramente estará casado, agregó casi en un murmullo, tratando de que no se le quebrara la voz. Realmente no lo sé. Dejé de leer los tabloides hace algún tiempo, concluyó con algo más de firmeza. Veamos, hija, comenzó la señorita Pony. Quizás no me he expresado claramente. La pregunta correcta es, ¿qué sientes tú por el señor Granchester después de todo este tiempo? Candy bajó la mirada en cuanto sintió que las traicioneras lágrimas inundarían sus ojos. Durante todo este tiempo, el silencio en cuanto a su relación con Terry era lo único que le había permitido mantenerse en pie y mirar hacia adelante. Aunque en realidad fuera una ilusión, el no hablar sobre sus sentimientos le permitía creer que no existían. Pero ahora, las dos personas que más la conocían la forzaban a enfrentarse con la cruda realidad tan largamente negada. Eso no tiene importancia ahora, señorita Pony. Intentó escapar por última vez, sin dejar de mirarse sus propias manos retorciéndose nerviosamente sobre su regazo. Si te estamos preguntando es porque tiene mucha importancia, Candy, respondió con dulzura la anciana. Verás, hay varias cosas que deberías saber. Algunas de ellas supongo que debieras de intuirlas. ¿Cómo cuáles? Levantó la mirada, ahora realmente intrigada. Por ejemplo, intervino por primera vez la hermana María, el señor Andrew. ¿Albert? Inquirió abriendo aún más los ojos verde esmeralda. Exactamente, el señor Albert. ¿No has notado nada extraño en él durante el último tiempo? Especialmente desde que regresaste al hogar. Puede ser. Sí, ha estado distinto. Él siempre ha sido muy amable conmigo, pero ahora pareciera que no pudo continuar, ya que la dirección que estaban tomando sus pensamientos le resultaba poco convincente. Ahora parece más amable, más cercano, más presente, preguntó la religiosa. Candy se limitó a sentir nuevamente. Candy, ¿no te has dado cuenta de cuáles son los motivos de este cambio? ¿Te lo has preguntado al menos? Yo no he pensado algunas veces, pero no tiene sentido. Albert siempre fue como un padre o un hermano más bien. No puede ser que... No, definitivamente no puedo pensar en eso. Seguramente está preocupado con todo ese embrollo de ser oficialmente la cabeza de la familia Andrew y necesita una amiga y yo soy su amiga y no lo juzgo y... Candy, el señor Albert puede haber sido tu padre cuando no sabía su verdadera identidad. Habrá cumplido el rol de hermano durante mucho tiempo. Pero la realidad, querida hija, es que él no es ni lo uno ni lo otro. Es un hombre, uno muy bueno, con muy buenas intenciones, pero un hombre con sentimientos como cualquier otro. ¿Ustedes quieren decir que el señor Albert está enamorado de ti, Candy? Finalizó la hermana María sin más rodeos. La joven quedó perpleja. La idea había jugado en sus pensamientos un par de veces, pero la había desechado por considerarla un completo absurdo, aunque si lo pensaba con mayor detenimiento, quizás no fuera tan descabellado. Desde la primavera anterior, Albert, cuyo espíritu siempre había sido libre y desapegado, la visitaba cada vez con más frecuencia, quizás con la excusa de que estaba de paso en Lakewood, o porque quería asegurarse de que en el hogar no precisaran nada y no se animaran a pedírselo, o porque era el cumpleaños de algunos de los niños y no quería perdérselo, o porque necesitaba que Candy fuera con él a algún evento. Lo cierto es que por meses, rara vez había pasado una semana sin que él se hiciera presente y principalmente buscara su compañía. Y ahora ella volvería a Chicago, donde él residía realmente, donde podrían verse casi a diario. Oh, Dios mío, esto no puede ser cierto.
pensó consternada. Candy. La señorita Pony interrumpió sus cavilaciones al cabo de unos instantes. No quisiéramos alarmarte con estas noticias. Supongo que solamente estamos confirmando algo que con seguridad ya sospechabas. Pero creemos que es necesario advertirte que no se trata solo de una simple sospecha y que a partir de mañana, cuando llegues a Chicago, es muy posible que el señor Albert quiera cambiar el tipo de relación que han mantenido hasta ahora. ¿Comprendes entonces el motivo por el cual te he preguntado acerca de tus sentimientos hacia Terrus? Candy asintió nuevamente, pero no pudo articular palabra. Un torbellino de pensamientos y sentimientos encontrados libraban una gran batalla en su mente y su corazón, y temía romper en llanto en cuanto intentara hablar. Hija, insistió con dulzura la anciana, es importante, no tanto que nos lo digas, sino que lo tengas claro. Es nuestro más ferviente deseo que seas la mujer más feliz del mundo, pero eso solo vas a lograrlo cuando puedas ser fiel a tu corazón. ¿Fiel a mi corazón? Estalló finalmente la muchacha rompiendo en sollozos. ¿Cómo podría alguna vez ser fiel a mi corazón si no puedo arrancar a Terry de él? ¿Cómo? Si él está casado con otra mujer. Escondió la cabeza entre las manos y los sollozos se convirtieron en un llanto amargo, cargado de angustia. Pequeña, dijo suavemente la religiosa acariciando sus cabellos. Sé que esto es difícil para ti, pero quizás sea bueno que te des una oportunidad con el señor Albert. Tal vez tu corazón decida cambiar en algún momento. No puedo, hermana María, no puedo mentir. No puedo mentirle a Albert después de todo lo que ha hecho por mí. Y no debes hacerlo, querida, prosiguió, pero tampoco puedes negarte la posibilidad de sanar tu corazón. ¿Y cómo se supone que haga eso, hermana? Levantó finalmente la cabeza con su rostro bañado en lágrimas y los ojos enrojecidos. Como siempre, Candy, diciendo la verdad, explicándole al señor Albert tus sentimientos verdaderos. Pero si Albert está enamorado de mí, eso lo lastimaría mucho y yo no quiero hacerlo sufrir. La verdad a veces es dolorosa, Candy, intervino la señorita Pony. Pero más doloroso es descubrir una mentira, aunque se haya dicho con buenas intenciones. La verdad les dará a ambos la posibilidad de elegir. Solo con la verdad, los dos sabrán a cuánto están dispuestos a arriesgar. Tienes razón, señorita Pony, pero no sé si pueda pensar en hacer semejante intento. Es decir, no sé si estoy lista como para intentar una nueva relación. Y Albert jamás hubiera pensado en él de esa manera. Lo quiero muchísimo, le estaré eternamente agradecida, pero no sé si podría. Y no tienes por qué saberlo o decidirlo ahora, Candy. En el momento harás lo que te dicte tu corazón. La hermana María y yo te amamos y nos preocupamos por ti y consideramos que hubiera sido muy injusto de nuestra parte no ponerte sobre aviso. Aunque nunca te hayamos preguntado, sabemos de sobra que no eres la misma desde que regresaste después de tu viaje a Nueva York. Volviste hecha una mujer, pero con el corazón roto y eso no nos ha pasado desapercibido. Tampoco hemos dejado de ver tus intentos por hallar felicidad, pero el arduo trabajo como enfermera o la ayuda que nos brindas en el hogar evidentemente no son suficientes para sanar. Sobrecargarse de labores solo sirve para ocultar el dolor y para acallar pensamientos. Pero un corazón herido necesita más que eso. Necesita abrir sus puertas y dejarse cuidar. No sé si Albert sea el indicado, pero sí sé que sus intenciones son las mejores y que hará que todo lo humanamente posible por cuidarte como lo mereces. Y tú mereces ese cuidado y mucho más. Candy, porque eres especial, porque eres fuerte y porque ya es momento que la vida sea un poco más generosa contigo, pero debes permitírtelo. Señorita Pony. Candy corrió a refugiarse en los brazos de la mujer como cuando era pequeña y se sentía triste. Mamá, te quiero tanto. Gracias. Gracias a ambas por ser mis madres, por preocuparse tanto por mí. Hermana María, nunca
podré agradecerle lo suficiente a Dios por la bendición que me ha dado al ponerlas en mi camino. Se enjugó las lágrimas y dibujó en su rostro una de sus más brillantes sonrisas, mientras las miraba alternadamente. La vida ha sido más que generosa conmigo. Pocos tienen la suerte de tener dos mamás como ustedes. Ya verás, Candy, respondió la hermana María, también secándose una lágrima. La vida puede y debe y será mucho más generosa contigo. Es una promesa. Al día siguiente, pasado el mediodía y con una gran demora, finalmente el tren arribó a la estación de Chicago. Una joven rubia, bastante ojerosa a causa del cansancio y del insomnio que había sufrido, buscaba a su anfitrión entre la gente que iba y venía dificultándole el paso. Minutos después, una mano en su hombro la sobresaltó. «Señorita Candice». «George». Lo abrazó efusivamente, haciendo que el empleado de su tutor se sintiera algo incómodo, pero a la vez conmovido por la muestra de afecto tan sincero que Candy profesaba por él. «¡Qué alegría verte!» Albert me dijo. «Disculpe, señorita Candice, el señor Andre no ha tenido una reunión de emergencia y me ha enviado en su lugar. Si me permite», agregó haciéndose cargo del equipaje. «Claro que sí, George. ¿Y no podrías llamarme por mi nombre solamente?» «No sería apropiado, señorita Candice». «Oh, lo sé, aunque creo que nunca podré entenderlo. En fin, querido George, aunque consideres que no puedes tutearme, quiero que sepas que para mí no eres un empleado, sino un gran amigo». «Gracias, señorita». Sonrió por primera vez el hombre y galante le ofreció el brazo para acompañarla hasta el automóvil. Mientras abordaba el vehículo, Candy agradeció internamente que hubiera sido George y no Albert quien la buscara en la estación. Desde la conversación que había mantenido con la señorita Pony y la hermana María, no había dejado de pensar en cómo haría para enfrentarse a su hasta ahora amigo, y la falta de sueño tampoco había ayudado a calmar su mente. Pero por lo visto la suerte estaba de su lado y tendría tiempo quizás hasta la noche antes de verlo. Para su sorpresa, en lugar de doblar en la calle que los llevaría a la mansión Andre, George siguió conduciendo en línea recta. «George, ¿no vamos a la mansión?» «No, señorita, antes debemos detenernos en otro sitio», fue toda la respuesta que obtuvo. Minutos después, el moreno estacionó el automóvil frente a su viejo apartamento. Ante la mirada atónita de la muchacha, simplemente sonrió con amabilidad y la ayudó a descender. La condujo hacia el edificio y al llegar a la puerta correspondiente, le entregó las llaves. «George, ¿qué significa esto?» «Abra la puerta y averígüelo por usted misma, señorita Candice». Al ingresar, un ensordecedor sorpresa la hizo frenarse en seco. El apartamento que hacía tiempo había compartido con Albert estaba tal y como lo había dejado, como si jamás se hubiera ido, y allí estaban Annie, Archie y el mismísimo Albert dándole una efusiva bienvenida. Candy, emocionada y consternada, corrió a abrazar a su amiga. «Annie, querida, ¿qué es esto?» «Archie, primo adorado», estiró su otra mano y lo incluyó en el abrazo. «¿Me pueden explicar qué hacen aquí?» «¿Y para mí no hay saludo? ¿Besos y abrazos, pequeña?» Resonó una grave voz a sus espaldas. Candy, intentando esconder su sonrojo, tragó en seco y sonriendo se volvió a enfrentarlo. «Mi adorado Albert», sonrió radiante y lo abrazó también, pero solo por un breve instante. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Recuerdo muy bien haber entregado las llaves de este lugar a su dueño». Miró a Albert apuntándolo con el dedo acusadoramente. «Bien, pequeña», dijo, rodeándole los hombros con su brazo fuerte y cálido, haciéndola dar un respingo involuntario que no pasó desapercibido por el hombre. «Resulta que ahora yo le estoy entregando las llaves a su nueva dueña». «¿Qué hiciste? ¿Qué?», casi gritó, aprovechando la oportunidad para escapar nuevamente de sus brazos. Ante la mirada sorprendida y casi furiosa, los tres amigos rompieron en carcajadas.
Te dije que se iba a enojar, tío, rió Archie. Evidentemente no puede controlar ese carácter, siguió bromeando el rubio. Ya basta los dos, terció Annie, tratando de fingir seriedad y abrazando a su amiga, a quien había notado extrañamente incómoda ante la proximidad de Albert. Verás, Candy, prosiguió, ignorando a los muchachos que no dejaban de divertirse. Albert, sabiendo que volverías a Chicago a trabajar en el hospital, nos preguntó a Archie y a mí qué sería lo mejor, dado que la convivencia entre tú y la tía abuela Elroy en la mansión sería bastante desastrosa. A eso sumado la presencia casi constante de los encantadores Ligan. Dijo esto último de manera sarcástica, poniendo los ojos en blanco. Por supuesto, los tres estuvimos de acuerdo en que ni en sueños deberías ir a vivir allí. Así que Albert pensó que te gustaría volver a un lugar conocido cerca del hospital, y por eso decidí comprar tu antiguo apartamento y regalártelo. Finalizó con una mirada profunda, casi tormentosa en sus ojos turquesa, usualmente tan claros. Ninguno de los presentes pasó por alto el lapsus por el cual Albert casi había dicho nuestro apartamento, pero ambas mujeres frente a él fueron las únicas testigos de su intensa mirada. Candy tembló levemente y quedó muda. Annie, sintiendo el estupor de su amiga, la obligó a reaccionar con un discreto pellizco en su brazo. «Oh, Albert, yo no sé qué decir. Es decir, tú no debiste», pudo apenas balbucear la rubia tratando de mirarlo a los ojos. «Por Dios, no puedo creer que haya podido dejarte sin palabras, pequeña», se burló Albert, provocando una nueva carcajada general, a la cual esta vez también Candy se sumó. Viendo los ánimos más distendidos, pero no menos preocupada por las reacciones de su hermana del corazón, Annie se dispuso a preparar el té en tanto Archie acaparaba la atención de Candy para contarle las últimas novedades acerca de la familia, y Albert conversaba con George respecto de algunos negocios. Una vez que todo estuvo listo, el empleado de los Andrews se disculpó y se retiró, y los cuatro amigos quedaron solo disfrutando de una amena charla. Para las 5 de la tarde, Archie, tomando a su prometida de la mano, anunció que ya era hora de partir. Annie no estaba conforme con la idea de dejar a Candy a solas con Albert, menos aún cuando había interceptado un par de miradas cómplices entre ambos hombres, pero no pudo pensar en ninguna excusa para permanecer allí, así que a regañadientes se despidió, prometiendo al oído de la rubia que pronto volvería para hablar con ella. El momento tan temido había llegado. Al fin, estaban solos, y todos los temores de Candy volvieron a acudir a su mente con la fuerza de un volcán en plena erupción. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo mirarlo a los ojos y aparentar que no sospecho nada? Es evidente que la señorita Pony tenía razón. ¿Cómo me mira? Y siempre trata de tocarme. Ay, Albert, ¿por qué? Pensaba mientras el hombre volvía a despedir a Annie y Archie. Albert cerró la puerta del apartamento y volvió a la mesa con paso perezoso. Tomó asiento junto a Candy, pero ella, como impulsada por un resorte, se levantó de su silla con la intención de comenzar a recoger la vajilla. Una mano grande, veloz y cálida, que le envió un escalofrío directamente a su espina dorsal, detuvo la suya antes de que llegara a tomar el primer plato. «Deja eso, pequeña», dijo el hombre con un tono dulce y grave que jamás le había escuchado y que la hizo observarlo con el rostro encendido. Haciendo caso omiso del rubor que teñía sus blancas mejillas, comenzó a acariciarle sutilmente los nudillos con el pulgar mientras proseguía con el mismo tono seductor. «Debes estar cansada después del viaje. Además, no hemos podido conversar nada desde que llegaste. No te vayas». Su voz sonó mitad ruego, mitad invitación. «Siéntate un rato conmigo». Candy obedeció temerosa,
pero a la vez fascinada por esa nueva faceta que Albert había decidido mostrar. Por primera vez lo estaba viendo de manera diferente a como lo había visto durante toda su vida, y no le disgustaba en lo absoluto, esa ternura, esa voz sensual, ese roce de su mano acariciando la suya, esa mirada hipnotizante. Pero sin embargo, no podía quitarse de la mente que había algo que estaba mal, que algo estaba fuera de lugar. De repente la imagen de la señorita Pony se materializó frente a ella. «Debes permitírtelo», dijo la imagen, y la joven, aventando lejos sus absurdas corazonadas y armándose de valor, decidió que quizás su madre tuviera razón. «¿Te ha gustado mi sorpresa?», preguntó Albert suavemente, manteniendo ese timbre que tanto la desconcertaba, sin dejar de sostener la delicada mano en la suya. «Muchísimo, Albert, pero no debiste, es demasiado». «Nada es demasiado para ti, Candy. Aunque hubiera querido que te quedaras en la mansión más que nada en el mundo, sé que te habrían hecho la vida imposible, y lo último que quiero es que sufras, ¿sabes?» «Sí, Albert, lo sé», respondió en apenas un suspiro sin poder apartar los ojos de esa mirada. «Y también sé que amas tu libertad, y sé que en esta casa fuiste libre y quizás también fuiste feliz, Candy». «Mucho, Albert». Su voz ya era casi inaudible. «Me alegra mucho saberlo, pequeña», dijo bajando el tono de voz, en tanto comenzaba a acercarse lenta pero decididamente a la mujer sentada junto a él. «Y me alegra tanto porque yo también fui muy feliz aquí». Continuó intensificando las caricias sobre su mano y aproximándose hasta estar tan cerca como para que las fragancias de los perfumes femenino y masculino se entremezclaran, envolviendo todos sus sentidos, y su suave aliento le rozara la piel, espesando aún más el cálido ambiente. Ella no se movió, pero él aparentemente pudo percibir en sus ojos de esmeralda que estaba aterrorizada. Para su alivio, Albert continuó actuando con serenidad y cautela, aunque Candy adivinó que él se vio compelido a reprimir el impulso de estrecharla entre sus brazos y besarla. En cambio, él alzó su mano y suavemente acomodó uno de los rizos rebeldes que se habían escapado de su peinado. Al hacerlo, también rozó con delicadeza su mejilla. Candy aceptó el agradable contacto y, lejos de rehuir a la caricia, entrecerró los ojos con un leve suspiro. Animado por aquella reacción, el hombre tomó algo más de coraje y con parsimoniosa lentitud deslizó su mano para tomarla de la nuca y besó la mejilla que recién había acariciado, para luego acercarse a su oído. «Te amo», susurró. Campanas de alarma comenzaron a resonar con fuerza en los oídos de Candy. Había disfrutado de las caricias y hasta debía admitir que había deseado más, pero esas dos palabras cayeron como balde de agua fría, despertándola de su ensueño y volviéndola a la realidad. Siempre había deseado escucharlas, pero no así, no de él, sino de... «Albert, espera, por favor», rogó, apoyando la mano libre sobre el pecho del hombre, justo cuando sus labios estaban por rozarse. «Yo no puedo», rompió en llanto sin poderlo evitar más. «Perdóname, Albert, por favor». El muchacho, sin abrir los ojos ni soltarla, dejó escapar un fuerte suspiro y apoyó su frente sobre la de ella, en un evidente intento de retomar el control sobre sus emociones. Unos segundos después, tomó dulcemente el pequeño rostro entre sus manos y le dijo con infinita ternura: «No hay nada que perdonar, pequeña. Fue mi culpa. No debía apresurarme tanto». «No, Albert, no te culpes», respondió la joven entrecortadamente, sin poder detener las lágrimas. «Por favor, no te culpes. Pero no quiero lastimarte, Albert. Yo te quiero, pero no puedo.
Dios sabe cómo me gustaría, pero repentinamente y avergonzada como nunca lo había estado en su vida, Candy se levantó de la silla y escondiendo el rostro entre las manos mientras lloraba desesperadamente, salió corriendo rumbo a su habitación. Albert, mucho más ágil, la detuvo a mitad de camino, estrechándola entre sus brazos y la dejó llorar allí, aunque la rubia sabía a ciencia cierta que muy probablemente acababa de partirle el corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, él simplemente se abocó a la tarea de acariciarla hasta que pudo retornar a una calma razonable y luego, alzándola como aquella vez en que había regresado desde Nueva York, la llevó a la cama. Pero en esta oportunidad, lejos de apartarse y dejarla a solas con su pena, se acostó a su lado y la acomodó sobre su pecho. Y así se quedaron, ella inmersa en su propio dolor y en sus propias culpas. Él, seguramente en el mismo estado, pero ambos juntos y abrazados. Y así, después de un rato, se quedaron dormidos, reconfortados por su mutua presencia. El dolor de un calambre en su brazo sobresaltó a Albert, despertándolo. Todo estaba oscuro y no sabía dónde estaba. Segundos después, el peso de una cabeza sobre su hombro dolorido y el sutil perfume a rosas que lo rodeaba lo devolvió a la realidad. Estaba en el apartamento de Candy y ella descansaba pacíficamente a su lado. Por unos instantes se deleitó con ese sentimiento de intimidad, con el placer del sueño largamente anhelado haciéndose realidad. Pero el atisbo de felicidad duró poco y la triste escena que había tenido lugar apenas unas horas atrás regresó a su memoria para atormentarlo. Por no poder contener sus ansias, por actuar precipitadamente, por no asegurarse, su único temor se había confirmado. Candy, su gran amor, seguía enamorada de Terry, su amigo, y no sabía qué hacer. Amaba a esa mujer con toda su alma y no quería obligarla a ir en contra de su corazón, pero tampoco podía dejarla hundirse en una espera que probablemente fuera infructuosa. Ella debía encontrar la manera de sanar sus heridas y quizás él pudiera ayudarla. Y era tan grande su amor que no le importaba que su alma fragmentara 1.000.000 de veces en el intento. Escuchando la respiración acompasada de la mujer a su lado, recordó lo que ella solía decirle: mientras haya vida, hay esperanza. Y él tenía toda la vida para esperarla. Y ella durmiendo confiada a su lado, y el hecho de recordar que en un principio no se había negado a sus caricias y que había aceptado el consuelo de su abrazo, le daba toda la esperanza del mundo para intentarlo. Sonrió en la oscuridad de la habitación y con una nueva resolución en su mente y su corazón comenzó a acariciar con dulzura sus suaves y perfumados rizos rubios. Candy, pequeña, despierta, susurró besando levemente su cabeza, aspirando una vez más ese aroma que parecía impregnarle el espíritu. Ella murmuró algo incomprensible y se acomodó mejor sobre el pecho del hombre, haciendo que se derritiera. Candy, despierta, es muy tarde. Casi tuvo que forzarse a repetir, aunque hubiera querido hacer eterno ese momento. Vamos, dormilona. Finalmente alzó un poco la voz y le acarició la mejilla. La muchacha despertó de golpe y se sentó de un salto en la cama, sin entender nada. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy?, dijo casi en un chillido. Shh, pequeña, todo está bien, estás en casa conmigo, respondió la voz de Albert en la penumbra, en tanto suavemente volvía a recostarla sobre su cálido pecho y la abrazaba. Él volvió a sonreír para sí mismo al notar que ella no oponía demasiada resistencia. Nos quedamos dormidos y ya deben ser las 9. Oh, Albert, ¡qué vergüenza! Candy volvió a sentarse en la cama y a tientas buscó el interruptor de la luz de su velador. ¡Ay!, chilló Albert cubriéndose los ojos. ¿No podías avisar al menos antes de encandilarme? Perdón, contestó la rubia con voz azorada sin notar el tono risueño del hombre. Tienes razón, Albert, son casi las 9.
Cuando pudo acostumbrar la vista a la luz repentina, la miró y notó que furiosamente sonrojada se estaba levantando. Tratando de mantener a raya la tentación de arrastrarla de nuevo a su lado, comenzó a reír. Ella se volteó indignada y lo observó acusadora. ¿Qué es lo gracioso, Albert? Puso los brazos en jarra. Tú, pequeña, ¿qué te preocupa tanto? ¿Qué me preocupa? ¿Me preguntas? Chilló con cara de espanto. Nos quedamos dormidos. ¿Qué pueden pensar si sales de aquí a estas horas? Si alguien te ve. Su rostro se puso color escarlata cuando él empezó a reír más fuerte. ¿De qué te ríes? Eres tan graciosa, pequeña, respondió casi sin aire. Pasamos casi un año viviendo juntos en este mismo lugar y justo hoy se te ocurre escandalizarte. Rompió nuevamente en carcajadas. Más temprano que tarde, ella también comprendió lo ridículo de su planteo, y una sonrisa empezó a asomar en su rostro, hasta que finalmente, al cabo de unos instantes, también comenzó a reír sin parar. Creo que lo que te pasa, pequeña Candy, es que, como de costumbre, te has despertado con hambre y no piensas con claridad. Continuó burlándose Albert jocosamente. Ella se puso seria de golpe y con los brazos nuevamente en jarras comenzó a acercarse lentamente a la cama donde él se encontraba recostado, sin dejar de mirarlo. El corazón del hombre comenzó a palpitar con fuerza cuando ella apoyó ambas manos sobre la cama y se inclinó sobre él, quedando a pocos centímetros de su rostro. Entonces, si lo tienes tan claro, preparemos algo de comer antes de que desate toda mi ira, dijo con seriedad fingida, para rápidamente tomar uno de los cojines y estrellárselo en la cara, en tanto volvía a reír como una chiquilla traviesa. «Espera que te atrape», rugió el hombre levantándose con agilidad, sosteniendo el cojín de la discordia en su mano. «Mejor que corras, mocosa tramposa, porque si te alcanzo me veré obligado a propinarte unas cuantas nalgadas». «Oh, no, por favor, tío abuelo William, ¿o prefieres que te llame papá?», rió ella corriendo a atrincherarse detrás de uno de los sillones y enviando certeramente otro almohadón justo a su cabeza. «Mejor que no cometas ese error, niña». Los ojos del hombre lanzaban llamas, aunque su expresión era tremendamente divertida. «Hoy voy a tener que castigarte el doble». Continuaron el juego como dos criaturas, corriéndose mutuamente por todo el apartamento, riendo a carcajadas mientras se preocupaban provocaban uno al otro y dejando un reguero de almohadones esparcidos en cualquier lugar. Candy, envalentonada por su impecable puntería, se había quedado sin municiones y regresó a la habitación en busca de más, sin notar que a Albert le pisaba los talones. Feliz, descubrió que aún quedaba un almohadón sobre su cama y corrió a tomarlo. Se volteó para lanzarlo y se encontró con que el hombre finalmente la había alcanzado y atrapó su mano en el aire sobre su cabeza, evitando que pudiera hacer su tiro. Como jamás se daba por vencida, se negó a soltar su arma de plumas y comenzó a forcejear, a lo que el rubio respondió haciéndole cosquillas con su mano libre hasta que cayó de espaldas sobre el colchón y lo arrastró sin querer consigo. Sobre ella. Mientras se miraban a los ojos tan cerca el uno del otro, se hizo un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido de las respiraciones agitadas de ambos. Una llamarada casi salvaje encendió los ojos de Albert al perderse en las esmeraldas de Candy, en tanto sentía como el pecho de ella subía y bajaba rítmicamente contra el suyo, y el aroma a rosas lo llenaba hasta consumirlo de deseos. Por Dios, cuánto quería poder besarla, al menos para apaciguar un poco su ansiedad. Sin embargo, notó otra vez el temor en los ojos femeninos y se obligó a detenerse. Por su parte, Candy volvió a desear el contacto por un momento, pero el recuerdo de un par de brillantes ojos color zafiro se hizo presente ante ella y el sabor de su primer y único beso retornó a sus labios nítidamente. No podía, no quería borrarlo. No estaba lista para perder ese momento único y mágico, aunque desastroso, que había compartido con Terry. Aún no. Esa maldita sensación de que algo no estaba bien volvió a invadirla.
Afortunadamente, Albert se incorporó y con una sonrisa traviesa que evidentemente intentaba calmar los ánimos, dijo: «Solo por esta vez, pequeña, voy a dispensarte del castigo que mereces. Ahora arregla ese alboroto de rizos y salgamos. Te invito a cenar». Se retiró de la habitación en parte para darle privacidad y en parte para terminar de recuperar la compostura. 5 minutos después salían del apartamento y todo había vuelto a la normalidad. Eran nuevamente los buenos amigos de siempre. Cenaron algo liviano en un pequeño e íntimo restaurante, en tanto conversaban acerca del retorno de Candy al hospital. Albert le confesó que prácticamente había obligado a Sarah Ligan a escribir una nota retractándose de sus calumnias y que también él había prestado una visita al doctor Leonard para ponerlo al tanto de la situación, y por ese motivo la misiva solicitando su retorno había llegado a su poder. Aunque a la rubia no le resultó demasiado divertido que se hubiera inmiscuido en sus asuntos, no pudo más que agradecer a su amigo la ayuda prestada. Sabía perfectamente que sin ella jamás hubiera podido regresar a ejercer su amada profesión en la gran ciudad. Un par de horas después, Albert dejaba a Candy en la puerta de su apartamento. Nuevamente la incomodidad pendía sobre ellos como un pesado yugo. Los ojos turquesas del hombre se hundían en las transparentes esmeraldas de la mujer frente a él, gritándole silenciosamente todo lo que sentían, y ella no sabía si ahogarse en esas profundidades o salir huyendo despavorida. Finalmente el rubio, tomándole el rostro entre sus grandes manos, obligándola a quedarse, rompió el ominoso silencio. «Candy, sobre lo que dije antes...» «Albert, por favor, no. No digas nada, Candy. Escúchame solo por esta vez». Ella asintió apenas, expectante y atemorizada a la vez. «Lo que te dije antes», suspiró hondamente. «No voy a retractarme, simplemente porque es la verdad». Notó el pánico en su mirada, pero no cedió. «Sé que no quieres escucharlo, pequeña, pero no por eso puedo dejar de sentirlo». «Shh, espera, no he terminado», dijo inmediatamente al notar que ella lo volvería a interrumpir y temiendo no poder continuar si aceptaba que lo hiciera. «También soy consciente de por qué no quieres escucharlo, y créeme cuando te digo que te entiendo y que no te juzgo. Pero quiero intentarlo, amor, y solamente te pido que lo intentes tú también. Sé que no será fácil para ninguno de los dos, pero déjame intentar sanar tus heridas. Quizás con algo de suerte lo consiga, y en el proceso mi recompensa sea que me puedas corresponder». Dijo esto sin dejar de mirarla a los ojos y con una voz tan dulce como ella jamás había escuchado. Una lágrima solitaria rodaba por una de las mejillas de Candy y Albert se la quitó con un tierno beso. «Albert, yo no quiero lastimarte. Quisiera intentarlo, pero tengo miedo. Entiéndeme, si yo no pudiera, si tú sufrieras, no podría perdonármelo. ¿Lo comprendes?» «Candy, mi preciosa Candy, siempre preocupándose por los demás», le sonrió apenas. «Me has dicho la verdad y eso me permite elegir. Y quiero que sepas que prefiero arriesgarme a salir lastimado por intentarlo a morirme por dentro por no haberlo hecho. Por favor, amor, confía en mí», pidió apoyando su frente sobre la de ella, cerrando los ojos. Las lágrimas caían ahora en silencioso raudal por las mejillas de Candy. Sabía que debía, mejor dicho, necesitaba aceptar esta oportunidad. Con mano temblorosa rozó el rostro del hombre frente a ella y en un susurro dijo: «Está bien, Bert, lo intentaré». El rubio abrió los ojos de turquesa y ella pudo notar que una lágrima escapaba de ellos. Le dedicó una de sus hermosas sonrisas para indicarle que había escuchado bien, y él solo respondió con un abrazo repleto de amor. Se quedaron así abrazados nuevamente, ella intentando acostumbrarse a ese nuevo y tierno refugio, él empezando a vislumbrar una esperanza para sus sueños tan preciadamente guardados.
Cuando finalmente se separaron un poco y volvieron a mirarse, él inclinó su cabeza sobre ella, pero en lugar de besarla tal y como hubiera deseado, se limitó a depositar un casto beso en su mejilla, cerca de la comisura de los labios. Sabía que todo lo sucedido y el paso que habían dado representaban demasiado para su pequeña y no quería abrumarla más. Hasta mañana, amor, se despidió hablando suavemente a su oído. Hasta mañana. Fue todo lo que ella pudo responder antes de entrar a casa. Fin del flashback. Candy salió de la tina un poco más relajada. Envolviéndose en una gruesa bata de toalla, se sentó junto al fuego del hogar y se dispuso a secar su largo y rizado cabello. Ahora pensaba en los últimos 3 meses que había pasado junto a Albert como su novia. Aunque por mutuo acuerdo, este título se había mantenido como un secreto entre ellos dos. Lo cierto era que se había tratado de una temporada muy agradable. El hombre era perfecto y no podía reprochársele siquiera un pequeño detalle. A menos que tuviera alguna obligación impostergable, no había transcurrido un solo día en que no pasara a visitarla para compartir la cena o alguna salida con ella. La llenaba de regalos, pero sobre todo de afecto, de caricias, de abrazos a los cuales ella había llegado a acostumbrarse y sobre todo a disfrutar y a extrañar, aunque a veces los recuerdos volvían a atormentarla y la desesperante sensación de estar haciendo algo realmente malo se presentaba con demasiada frecuencia, especialmente desde la fiesta de Nochebuena ofrecida por la tía abuela Elroy apenas una semana atrás. Flashback. Finalizada la fiesta, se habían encontrado en la oficina de Albert con el fin de pasar unos momentos a solas antes de irse a dormir. Hacía mucho frío, por lo cual Candy había tomado asiento en un cómodo sillón junto al hogar y el hombre se había sentado a sus pies, sobre la mullida alfombra, recostando la cabeza sobre rodillas de la chica. Ella notó que su novio se encontraba silencioso, demasiado pensativo, mientras dejaba que jugueteara suavemente con su lacio cabello rubio, admirando el juego que hacían los reflejos del fuego sobre ellos. «Bert, ¿pasa algo?», preguntó con dulzura al notar que después de pasados un buen rato, el muchacho no parecía salir de su trance. «Me gustan tus caricias, lo sabes», respondió, pero ella no se dejó convencer. «Sí, lo sé. Pero mis caricias nunca te dejan tan pensativo. ¿Puedo ayudarte en algo, Bert? Quiero que tú también confíes en mí, por favor». Albert suspiró hondamente y finalmente se giró, arrodillándose frente a ella para mirarla a los ojos. Ella acomodó un mechón de cabello que caía sobre su frente y con una sonrisa lo alentó a continuar. «Pequeña», me preguntaba, ¿a ti te agrada estar conmigo? «Sabes que sí, Bert», respondió risueña ante lo extraña de la pregunta. Lo que en realidad me preguntaba es si realmente ha cambiado algo entre nosotros. Fue turno de Candy de dejar escapar un suspiro. En realidad esperaba esa pregunta, aunque su respuesta no le era del todo clara todavía. «Bert, querido, creo que ha cambiado y mucho. No puedo mentirte. No todo ha cambiado, pero ambos cumplimos el compromiso de intentarlo y yo no me arrepiento». Le sonrió suplicante a la expectativa de que pudiera comprender lo que ella misma no lograba explicar. «Yo tampoco me arrepiento, amor. No te asustes», repuso él al reparar la ansiedad implícita en los ojos de la mujer. «Pero llegado a este punto, ¿existe posibilidad de que pienses en algo más?». Candy guardó silencio por unos momentos que para él parecieron siglos. «Podría pensarlo dependiendo de qué sea, Bert», fue lo único que pudo responder, tratando de evitar sentir ese temor que empezaba a acosarla. «Si te pidiera que pensaras en compromiso o matrimonio, quizás». Vio cómo ella palidecía y se apresuró a agregar: «No te estoy presionando, amor. Por favor, no te asustes. Es solo curiosidad. Puedo esperar el tiempo que sea necesario, lo sabes». «1 semana», contestó en un impulso que la sorprendió incluso a ella.
¿Qué? Pudo apenas preguntar, abriendo sus ojos turquesa impresionado. El primer día del año te daré una respuesta, Bert. Una semana es todo el tiempo que te pido para pensarlo. Guardaron silencio por unos cuantos minutos más. Albert la observaba y no cabía en sí del impacto. La cabeza le daba vueltas, o el mundo giraba demasiado rápido, o ambas cosas. Una semana. Candy todavía no podía comprender qué demonio se había apoderado de ella como para dar semejante respuesta. ¿Estaba loca? Finalmente logró esbozar una sonrisa. Se inclinó sobre su novio y le depositó un beso sobre la frente para luego levantarse. Hasta mañana, Bert. Se dirigió con paso resuelto hacia la salida de la biblioteca, presta a salir. De repente sintió que Albert la giraba bruscamente y la aprisionaba entre su cuerpo y la puerta. Nuevamente había aparecido esa mirada tormentosa que desde hacía 3 meses no le mostraba. ¿Así me dejas? Con un beso en la frente y esta intriga en el corazón, pequeña, susurró en un tono grave y salvaje que la hizo estremecer de miedo y algo más. Deseo, quizás. Tembló de solo pensarlo. Solo una semana, Bert, murmuró tratando de escapar, deseando que fuera un juego nada más, pero él se estaba acercando demasiado a sus labios como para estar jugando. Apoyó sus manos sobre el amplio pecho intentando poner una barrera, pero él no cedió esta vez, como había hecho siempre. ¿Sabes lo que me haces cuando me llamas así? Ella negó, imposibilitada de decir media palabra, admirando y temiendo este costado de Albert. Quiero besarte, Candy. Muero por besarte. Se acercó más, quedando a milímetros de su objetivo y la miró a los ojos, como buscando algo en ellos. Pero no entiendo, no lo entiendo, finalizó, alejando el rostro sorpresivamente. ¿Qué? Preguntó ella sin entender qué le pasaba, menos cuando no pensaba en resistirse. Pero en lugar de responder, él la liberó del abrazo. Una semana, Candy. Tienes una semana. Pero por favor, en lo que se cumple ese plazo, no vuelvas a llamarme Bert, a menos que estés segura de que no tienes miedo de que te bese. Por favor, ya no soporto ver ese miedo en tus ojos, no cuando te amo tanto y sé que no tienes nada que temer. Albert. Descansa, pequeña. Hasta mañana. La despidió tal y como ella hubiera hecho, con un beso en la frente. Fin del flashback. Terminó de secarse el cabello, se puso el camisón y se metió en la cama. El plazo había vencido y Candy ya había tomado una decisión. En pocas horas, su novio tendría una respuesta y ella una nueva oportunidad, esa que todos le aseguraban que merecía. Finalmente se durmió esperando hallar en brazos de Morfeo la calma que tanto necesitaba. Tantos recuerdos le habían dejado agotada, pero para su desgracia, el sueño no fue para nada placentero. Soñaba con las frías escaleras de un hospital, un par de brazos que le rodeaban la cintura por detrás, una súplica y una amarga respuesta. Sé feliz, Candy, prométemelo. No puedo, Terry, no puedo sin ti. Continuará.